Y seguimos con la serie Verdadero Arrepentimiento. Este es el tercer domingo que vamos a reflexionar. La última vez hablamos de que el arrepentimiento se realiza, pero se involucran varias cosas. Hablamos ya de cómo entra el intelecto de la persona, cómo afecta la vida emocional de las personas. Y una cosa importante, escuchen, es que el arrepentimiento se realiza por medio de la predicación del Evangelio. Si no se predica el Evangelio, no va a haber arrepentimiento de acuerdo a lo que la Biblia enseña, de acuerdo a Dios. En Mateo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Qué hacía, hermanos? ¿Qué estuvo haciendo Juan el Bautista? Predicando en el desierto de Judea. Predicando y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos al precursor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando apareció en la historia Juan el Bautista predicando y diciendo arrepiéntanse, después vino el mismo Señor Jesucristo. Y en Mateo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, predicación guía en cierto sentido también al arrepentimiento. Si no hay predicación para que la gente se arrepienta con respecto a su relación con Dios, no se van a arrepentir. Tiene alguien que predicar. Y en este tiempo fue Juan el Bautista, fue Jesucristo. Y después Jesucristo envió, cuando estuvo aquí en la tierra, envió a algunos de sus discípulos, recuerda, dio instrucciones de 2 en 2, etcétera, pero dice: y saliendo, predicaban. Jesucristo a sus discípulos, a sus seguidores, les dijo: vayan y prediquen el arrepentimiento. Entonces estas personas, dice, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. Una vez más, predicación al arrepentimiento. Predicación, arrepentimiento. El apóstol Pablo en Hechos 26, de 19 al 20, por lo cual, oh rey Agripa, esto es cuando estuvo platicando de su conversión. Pablo antes se llamaba Saulo, y recuerdan que Saulo quiere decir muy privilegiado, en autoridad, admirado, pero Pablo quiere decir pequeñito, insignificante. Dios hizo una gran conversión en el corazón de quien era Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo. Y en Hechos, el libro de los Hechos, los primeros capítulos, ahí está registrado cómo fue que el apóstol, que Saulo se convirtió al Evangelio, a Cristo Jesús. Y aquí ante el rey Agripa, el apóstol Pablo estaba predicando su conversión y le estaba diciendo su testimonio. Así fue lo que pasó, y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, ¿qué anunció? Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si nosotros los creyentes no predicamos, va a haber menos gente que se arrepiente. Tenemos que ser bold, tenemos que ser firmes, tenemos que hablar sin miedo. De hecho, el día de hoy ya no es para tener miedo, hermano, porque miren cómo está el sistema político, el sistema social. Dicen barbaridad y media, gente que está en autoridad. Podemos y necesitamos realmente predicar con valentía, con valor, y decir: arrepiéntete, te tienes que arrepentir. En el pasado he dicho que muchos de los creyentes tienen buena intención de ayudar, de mostrar el amor de Cristo Jesús, y eso es verdad. No debemos nunca de dejar de mostrar el amor de Dios de una manera práctica, en maneras prácticas. Y di algunos ejemplos, como cortar el pasto a un vecino, llevarle una comida, pagarle al de atrás de Dunkin' Donuts. Ya una hermana me dijo que me iba a andar siguiendo para pagarle el café, de una manera práctica. Sin embargo,
Las palabras son necesarias. ¿Entienden? Vemos el amor de Dios en personas, cristianos que están trabajando y todo, pero ¿y qué? Ahora necesitan escuchar el Evangelio de Cristo Jesús, que se necesitan arrepentir. Y aquí hay dos palabras juntas, que es que se arrepientan y se conviertan. Arrepentimiento, recuerdan, cambio de mente. Conversión es tomar acción hacia algo. Tomar acción, pasos. De manera que la predicación es importante para que haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento sabemos que guía a la salvación. Prácticamente es imposible recibir la salvación sin que haya un arrepentimiento en ese ser humano. ¿Escucharon bien? No puede haber salvación a menos que la persona se arrepienta. Primero está el arrepentimiento y luego viene tu salvación. Si recibiste la salvación es porque en verdad te arrepentiste. Tiene que haber arrepentimiento. Todos ustedes que profesan ser cristianos, de alguna manera se tuvieron que arrepentir con respecto a su vida y especialmente con respecto a Cristo Jesús. Porque el arrepentimiento va antes que la salvación. En Hechos, creo este versículo también ya lo vimos, Hechos 2:37, recuerdan cuando el apóstol Pedro fue el que predicó a los gentiles, a los judíos especialmente, acerca de lo que habían hecho ellos mismos con Cristo Jesús, el Mesías que prometido por el Señor, que tanto tiempo habían estado esperando. Imagínense, hermano, desde Abraham, la promesa de Abraham, Moisés, todos los patriarcas, hasta hace más o menos 2000 años, los judíos esperando al Mesías, esperando al Redentor. Y llegó aquí, y ¿qué hicieron, hermanos? Lo condenaron a muerte y finalmente lo mataron con manos de los romanos, o por manos de los romanos, porque los judíos no tenían permitido ejecutar la muerte, matar a nadie, sino los romanos tenían que hacerlo. Y Pedro les está diciendo, Él es el Salvador. Esta era la promesa para ustedes, para sus hijos, para nosotros. Y dice la Biblia que al oír esto les dolió en su corazón, hermano. Ahí viene el arrepentimiento. Se dieron cuenta de lo que habían hecho, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Vean, hermanos, arrepentimiento guía a tomar pasos, guía a actuar hacia algo. Sí, soy culpable, yo sé que soy pecador, yo sé que voy a la condenación, la Biblia nos dice, ¿y ahora qué hago entonces? ¿O qué puedo hacer? Pedro dijo, arrepiéntete y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. También en Hechos 16, del versículo 29 en adelante, recuerdan cuando a Pablo y a Silas lo tenían en un calabozo, prisioneros ahí, hermanos, en el cepo, o sea, con unas tablas y cadenas. A la medianoche Pablo y Silas se pusieron a cantar himnos. O sea, eso era algo loco. Los soldados decían, ¿qué les pasa a esta gente? Lo están injustamente, lo metieron a la cárcel, lo están amenazando a que no prediquen más el Evangelio. Sin embargo, ellos estaban cantando himnos. Y sucedió algo, hermanos, vino un ángel, removió las cadenas, abrió todas las puertas. Y un soldado romano, cuando se le escapaba un prisionero, ¿saben qué significaba así? Muerte. Cada soldado, hermano, así era de estricto el imperio romano. Se te escapa un prisionero, tú mueres. Y lo mataban inmediatamente. Por eso cuando en alguna ocasión se les escapaba, ellos mejor se mataban. Pues me van a matar. Y se daban querían el honor, proteger su honor. Se abrieron las puertas, Pablo y Silas quedaron pues libres, hermanos. Los soldados estaban ahí, nadie se fue. El carcelero de ahí de Filipo, dice entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque si ustedes leen lo que sucedió antes de esta declaración, es que el soldado se iba a matar, sacó su espada y se iba a quitar la vida porque pensó, ya todos los soldados, los prisioneros se me escaparon. No te hagas daño, le dijo Pablo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces eso, hermanos,
Vean el testimonio de Pablo y Silas cantando himnos. Y no se fueron, obviamente un prisionero, si ve la puerta abierta, se huye, no, ellos se quedaron ahí. Y le dijo, ¿qué debo de hacer salvo? ¿Por qué hace esa pregunta este hombre, hermano, este soldado? Porque estaba arrepentido, porque obviamente se dio cuenta, hay algo que yo necesito, esta gente lo tiene. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Yo necesito salvación. Ellos le dijeron, ve a la iglesia y pórtate bien, amén. Ok, qué bueno que están viendo, hermanos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tenemos que decir eso, solamente en Cristo hay salvación. El mismo apóstol Pablo en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Nelson Ned, nuestro hermanito que ya murió este año, el año pasado, Nelson Ned, o hace poco, está con el Señor, pero escribió esta canción que dice, no es María, no es José, no es Pedro, no es Juan, no es nadie, es en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Cierto? ¿Le gusta al ser humano o no? Dios lo dice, hermano. Entonces el ser humano necesita hacer una decisión. O yo escojo mi manera de salvarme, o escojo el plan de Dios para mi salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, el Evangelio, le predicaron a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, vean la conversión, vean el cambio no solamente de mente, sino de actitud. Esta persona, este soldado, ex soldado ahora, o ex malo, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, hermanos, este hombre con todos los suyos, dice la Biblia. Entonces, el arrepentimiento implica el deseo también de perdón de pecados de la persona que se arrepiente. Lo vuelvo a repetir. El arrepentimiento, cuando uno se arrepiente, está implícito el deseo de que me perdone algo malo que hice y por el cual me estoy arrepintiendo. Se asume, la gente bajo el antiguo pacto se arrepentía de sus pecados con la esperanza de que estos fueran perdonados ante Dios antes de la muerte de Cristo Jesús. Recuerden, ¿qué marca la división? La cruz. Antes de la cruz, antiguo pacto de ley. Después de la muerte y resurrección, nuevo pacto en la gracia del Señor. Pero en el Antiguo Testamento, la gente se arrepentía de sus pecados con esa esperanza de que sus pecados fueran perdonados delante de Dios. Siempre existe esta conexión de arrepentimiento con el perdón de pecados. Y miren lo que dice Lucas 3:3, hablando de Juan el Bautista, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicó antes de la cruz, antes que hubiera perdón de pecados de toda la raza humana. Antes, Juan, arrepiéntanse y bautícense. Entonces la gente confesaba sus pecados, se arrepentía, pero con ese deseo de que sus pecados fueran perdonados, de estar bien al menos delante de Dios. Lucas 24, ya después de la resurrección de Jesucristo, después de que Cristo murió en la cruz y perdonó el pecado de la raza humana y Cristo resucitó, cuando se le apareció a los apóstoles, ya resucitado, les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estaba escrito, estaba profetizado, y eso fue exactamente lo que sucedió hace más o menos 2000 años. El Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, murió y estuvo muerto 3 días y 3 noches, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, así como estaba profetizado. El registro histórico bíblico, ahí está. Y dice la Biblia, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, ya después de que Cristo murió
y Cristo resucitó, solamente en Cristo hay perdón de pecados. Y por eso es que predicamos a la gente, arrepiéntete. Nosotros estamos predicando el arrepentimiento a la gente. Triste cuando la gente piensa que está bien delante de Dios cuando pertenece a una religión, o cuando moralmente no hace cosas malas, comparándose obviamente con los peores, ¿cierto? No soy tan malo, yo respeto todo y moralmente hay paso. ¿Piensan eso? No, hermanos. Que se arrepintiera, dice que se predicara el arrepentimiento y para el perdón de pecados. El día de hoy predicamos a la gente: arrepiéntete. Cuando tú te arrepientes y aceptas a Cristo Jesús, recibes el perdón de tus pecados. Como lo he dicho anteriormente, el perdón de pecados no se le pide a Dios. El día de hoy, después de la cruz, el perdón de pecados no se le pide a Dios. Se le acepta el perdón de pecados. Hace 2000 años Dios hizo toda la obra y está ofreciendo el perdón de pecados a la raza humana por medio de su Hijo Cristo Jesús. Recibe a mi Hijo. Cree en mi Hijo, en Él hay perdón de pecados. Entonces Él es el que tiene la mano extendida. No le voy a estar pidiendo algo a Dios, hermanos, si Él es el que está extendiendo su mano. Nada más voy a responder a la iniciativa de Él, que en Cristo su Hijo hay perdón de pecados. Y por medio de la mano de la fe acepto ese regalo. Predicamos nosotros el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay perdón de pecados para el ser humano. Y se encuentra en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Después entonces de que Cristo resucitó, murió y resucitó, ahora predicamos el perdón de pecados. Vean otro pasaje de Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, una vez más, cambio de mentalidad. La conversión, conviértete, es gira y vuélvete hacia algo diferente. En inglés dicen turn to God. Repent and turn to God. Arrepiéntete, eso es en tu mente. Estoy de acuerdo, Señor, eso dice eso. Yo necesito salvación. Ahora conviértete al Evangelio. Gira y vuélvete a Dios. Eso es lo que se necesita el ser humano, arrepentir. Necesita aceptar y reconocer la verdadera identidad de ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que vivió y estuvo aquí en esta tierra, en este mundo, hace 2000 años. Vivió más o menos 33 años. Bueno, la gente que se arrepiente tiene que aceptar y reconocer la identidad de ese hombre, que era y es el Hijo del único Dios vivo y verdadero, del Dios del universo. Tienes que aceptar, tienes que reconocerlo. Te tienes que arrepentir si has creído que Cristo ha sido un filósofo, un revolucionario, un maestro de la moral, un profeta. Nada de eso. Te tienes que arrepentir si crees que Cristo es un ángel, o si crees que es el arcángel Miguel, o como algún grupo lo interpreta así, hermano. No, Cristo no es ningún ángel. Cristo no nada más fue un profeta, fue un profeta. Cristo fue un revolucionario en cierto sentido, vino a revolucionar todo el desastre religioso del judaísmo. Pero Cristo no fue solamente eso, hermano. Cristo fue y es el Hijo del único Dios vivo y verdadero. Y para que tú recibas la salvación, primero te tienes que arrepentir con esa doctrina de suma importancia. Cristo murió por el pecado y por los pecados del mundo entero. Todo lo que las Escrituras dicen que es pecado, la persona que se arrepiente debe también estar de acuerdo y aceptar que eso es pecado y que él o ella ha pecado. Cuando la Biblia dice esto es pecado, la persona, el ser humano que no se ha arrepentido, tiene que reconocer si eso es pecado. Eso es confesar, estar de acuerdo con Dios. Todo lo que Dios dice que es pecado, dice la persona que se arrepiente, lo acepto como pecado. Adulterio, fornicación, sexo antes de casarse, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, maledicencia, groserías, hermanas, groserías. O sea, la gente que se arrepiente en realidad va a reconocer: estoy de acuerdo, he pecado. También debe creer que Cristo perdonó todos sus pecados en la cruz.
y resucitó al tercer día de los muertos para ahora ofrecerle salvación y vida eterna. Señor, el día de hoy me arrepiento, Señor, y creo que en verdad yo nací pecador, nací muerto espiritualmente, me controla la mentira de Satanás y el poder de mi carne y voy al infierno de fuego, Señor. Pero creo el día de hoy que Jesucristo, ese hombre llamado Jesús de Nazaret, era y es tu Hijo. Y creo, Señor, en Él, me arrepiento. Hoy lo acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi vida. Y creo que tu palabra es verdad. Y todo lo que tú dices que es pecado, Señor, hoy yo lo acepto también como que es pecado. Ven, Jesucristo, a mi corazón y a mi vida. Y en ese momento, Cristo, el Cristo resucitado, por medio de la persona del Espíritu Santo, viene a vivir dentro de ese corazón. Entonces, vean, el arrepentimiento también implica el recibimiento o la aceptación de la nueva vida, la nueva de Cristo. O sea, hay una relación, arrepentimiento, vida, nueva vida, la vida de Dios. Hechos 11:18. Entonces, lo leímos la vez pasada cuando se predicó que los gentiles, o sea, nosotros también había predicado el Evangelio y estábamos en el plan de Dios, no nada más los judíos. Dice, entonces, oigan, estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles, es decir, también los mexicanos, también los griegos, también todos los que no son judíos, dice, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Entonces, si notamos eso, cuando hay arrepentimiento, el ser humano está recibiendo esa oportunidad de recibir vida. Lo que implica es que todo ser humano que necesita arrepentirse, que son todos los nacidos en este planeta Tierra, no tiene esa vida que se predica por medio de Cristo Jesús. Arrepentimiento para vida es la vida resucitada de Cristo Jesús. El simple arrepentimiento de una persona, aparte del Evangelio de Jesucristo, no le da vida, la vida de Dios. Se puede arrepentir, ¿cierto? Está bien arrepentido de que hizo cosas malas. Pero aparte de Cristo Jesús, si no quiere, yo a Cristo no lo quiero. Como me decía este hombre, que lo fui a visitar porque su esposa me insistió mucho. Y he aprendido mucho, hermanos, en el ministerio. Generalmente no hago eso, pero ustedes saben, la esposa tan desesperada, su esposo andaba en droga, pero droga pesada. Y visite, hable con mi esposo, el hombre no quería. Pero la esposa sí, háblele, hablarle a una persona que no quiere, hermanos. Bueno, ok, hermano, fui y ahí estuve hablando acerca del matrimonio y hablando del Evangelio. Y esto fue lo que me dije, sí quiero consejería, pero eso de la religión y de Dios y de Cristo no. Ok, ¿sabe qué? Aquí está mi tarjeta y gracias. No, así no funciono yo. Quiere realmente mejorar su relación con su esposa, o sea, salvar su matrimonio aparte de Dios. ¿Se puede? Bueno, sí, la gente con voluntad, si se arrepiente, vete a un programa de consejería matrimonial y aprende nuevas habilidades para comunicación y todo eso. Muertos, pero disfrutando de la vida, ¿no? Pero muertos espiritualmente, sin Dios, sin Cristo. Entonces, el simple arrepentimiento de una persona, aparte del Evangelio de Cristo, no le da vida de Dios. Esa persona simplemente se ha arrepentido de lo malo que hizo y ahora ya no lo va a hacer, no más. Es como cuando el borracho cambia su mentalidad y ya no se emborracha más. Y digo, hermano, qué bueno que si eras borracho y ya dejaste de emborracharte, qué bueno. ¿Y qué tiene? Estás muerto. Vas a la condenación. Te controla la mentira del enemigo. Es bueno, cambió su mentalidad, ya no se emborracha más. Está bien, pero solamente eso. Dicha persona continúa en mala relación con su Creador, dejó de emborracharse, pero continúa separado de Dios. Y esto mismo podemos decir de una persona por quien se ora para que Dios lo sane. Cierto, está enfermo, él no es cristiano,
pero tiene una enfermedad y pide oración, o vamos a orar para que Dios lo sane. Y supongamos que Dios lo sana, hermano. ¿Y el Evangelio qué? Y la gente, qué bueno, Dios me sanó y todo. Pero, hermano, esa persona recibe la sanación, pero continúa separado de la vida de Dios, continúa muerto espiritualmente, sano, pero sin Dios. Y el día de hoy, en muchas iglesias cristianas evangélicas, eso es exactamente lo que se está haciendo. Ven por tu milagro, así lo dicen, hermano, así anuncian el ministerio. Venga por su milagro, venga para que Dios lo sane. Y ahí va la gente con honestidad, quiere que Dios lo sane. O sea, ¿quién no va a querer que Dios lo sane, cierto? ¿Conoce el Evangelio? Nada del Evangelio. Nada más que el tiempo que pasan en el servicio de la iglesia para orar por sanidad. Ahora, estoy diciendo que no debemos de orar por sanidad. ¿Estoy diciendo eso? No, ¿cierto? No, claro que podemos orar por sanidad. Pero eso no es el objetivo principal de la vida. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, oramos por sanidad, pero no lo dejamos ahí. No que la gente se va contenta porque ya Dios lo sanó, pero se arrepintió, cambió su mentalidad con respecto a Cristo Jesús. Y sabían, hermanos y hermanas, que existen iglesias grandes el día de hoy, que lo único que hacen es entretener a la gente con un buen show de alabanza. El día de hoy ya hay hasta comediantes cristianos. ¿Es malo reírse, hermano? No. ¿Es malo hacer chistes? Pregúntenle al hermano Gerardo. No es malo, o sea, no hay nada de malo en el humor, pero agarrar eso el domingo para que la gente venga a reírse un poquito, yo no creo que ese es el objetivo, hermano, de las reuniones principales. Tal vez de vez en cuando en otro, ¿cierto? Otro día, que viene un comediante cristiano, está bien, vamos a relajarnos y a reírnos un poco. No hay nada de malo, no es pecado eso. Sin embargo, hermano, nada más a hablar de chiste, de sanidad. Otras iglesias solo tratan de motivar a la gente a ser feliz. Ustedes saben, el Evangelio de la Prosperidad. Ahí está buenísimo, los animan a ser feliz, realiza tus sueños, el cielo es el límite. O sea, puro pensamiento positivo de la filosofía de la religión de la nueva era. Sé feliz, tú puedes, pensamiento de prosperidad material, que tú eres especial, que tú eres una princesa. Tú eres bla, 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 bla. O sea, princesa, hermano, escuchen bien. Esto no enseña la Biblia, mujeres. Escuchen, no enseña la Biblia eso. Por mucho que amemos a nuestras niñas, papá y mamá. Ok, no estoy, hermano, siendo legalista. Tú le puedes decir princesa a tu niña. Papá y mamá puedes decirle. Pero escuchen, por mucho que lo amemos a nuestras niñas, debemos afirmar su verdadera identidad en Cristo Jesús. No usemos identidades equivocadas que pudieran estar haciendo más daño que bien a tus niños. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa. Ese príncipe y princesa nació como de acuerdo a Dios, hermanos. Muerto, muerta espiritualmente. Necesita arrepentirse. Tiene pecado, tiene deseos de la carne. Y recuerda lo que he dicho, papá y mamá, el que tú enseñes a tus niños moralidad no garantiza nada que tu hija no empiece a meterse con un hombre y tener sexo antes de casarse. O que tu hijo empiece a tener sexo con una mujer y embarazarla. O que tu hija ande en drogas y en pandillas, o que tu hijo igual ande de borracho. No garantiza nada. La moralidad no garantiza nada. Ya aprendieron adultos, sobre todo, ya vivimos creo lo suficiente. Dejen a los jovencitos que todavía no entienden. Pero creo a mi edad, 59 años, no está Pacheco, porque no somos de la edad. Hermanos, ya aprendimos moralidad, eso es un desastre. Miren la humanidad, miren la dirección de la sociedad. Miremos, abramos los ojos a la realidad. Moralidad nada más sin Dios no sirve, no funciona. Porque ahorita ya, ¿qué moralidad? Cada quien está usando su moralidad. Desecharon a Dios, ahora cada quien escoge creer lo que quiere. Para mí esto es malo, para ti no es malo, ok, sé feliz, yo soy feliz así.
No usemos identidades equivocadas que pudieran hacer más daño a nuestros hijos. Y honestamente no van a seguir mi consejo, pero yo a mi hijo no le digo, tú eres un príncipe. ¿Saben lo que yo les digo? Recuerda quién eres tú. Recuerda, cada día, hermano, cada día, voy a cumplir ya 4 años, llevando a mi hijo a la escuela, y antes de que se baje del carro, le agarro desde la cabeza, hermano, acá toda su espalda, y le digo, mi hijo, recuerda quién eres. I love you. Te amo, mi hijo. Recuerda, tú eres un hijo de Dios. I am proud of you. Todos los días, hermano. Ya voy para 4 años y prácticamente hice lo mismo con mi hija. 4 años, tú eres una hija de Dios. Una hija de Dios. Esa es una identidad verdadera. ¿Le puedo decir mi princesa de cariño? Claro que sí. Yo tal vez se lo dije, no recuerdo. Pero no, ella es hija de Dios. En muchas iglesias se está predicando todo a la gente, pero no se les predica el Evangelio de Cristo Jesús. No se les predica que se tiene que arrepentir si han de recibir la vida de Dios. Y el ser humano necesita arrepentirse para recibir la nueva vida. Entonces, sin arrepentimiento, el ser humano perece eternamente. Y ahí en Hechos, en la pantalla, Hechos 15, Leo dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos a Jesucristo, cuya sangre Pilato había, Lucas, ¿cierto? Lucas 13, sí. Dice, vuelvo a leer, hermano, en este tiempo estaban allí algunos galileos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ahora miren Jesucristo, porque estaban diciendo a Jesucristo esas cosas. Esto es lo que le sucedió a estos galileos. Pilato juntó su sangre, los mató. Jesucristo les dijo, ¿piensan que estos galileos, de los que ustedes me están hablando, los mataron, porque padecieron esas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dice, les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y otro ejemplo dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre, una torre en Siloé, y los mató. A esos 18 piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén y que no les cayó la torre. ¿Qué dijo Cristo Jesús? No, les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Sin el arrepentimiento, no importa nada de lo que crees. No importa qué moralidad tengas, vas a perecer igualmente que esta gente de estos galileos y que estos que los destruyó, los mató la torre en Siloé. Escuchen, vean la pregunta de Cristo Jesús, hermano. Vean la teología, la doctrina que está el Señor ahí hablando para la raza humana. O sea, ¿piensas tú que Hitler fue más pecador que tú porque asesinó a unos 6 millones de seres humanos? No. Antes, si no te arrepientes, perecerás igual que Hitler. ¿Piensas tú que Osama Bin Laden, quien es responsable de los ataques del 9/11, asesinando a más de 3.000 seres humanos, es más culpable que tú? Os digo no. Antes, si no se arrepiente, vas a perecer igual que Osama Bin Laden. ¿Piensas que los que practican homosexualismo son más culpables que tú ante Dios? No. Os digo no. Igualito, hermano. Si no se arrepiente, va el ser humano a la condenación eterna. Hay unas ilustraciones del arrepentimiento y quisiera, hermanos, que abran la Biblia. Esto nada más está en Lucas capítulo 15. Mateo, Marcos, Lucas en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 15 del versículo, voy a darle del versículo 1 al versículo 7. Son unas ilustraciones acerca del plan de Dios para la raza humana que se arrepienta. Y les animo, hermanos, abran la Biblia, abran su Biblia, hermanos. Ahí está, si no, agarren ahí atrás, hay una Biblia. Si leen inglés, también hay Biblias ahí en inglés. Versículo 1 de Lucas 15, del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces vean lo que se escandalizaban, hermano. Mira Jesucristo.
visto con quienes come, ¿no? Con pecadores. Y se relacionaba con los pecadores. Igualito que unos legalistas en unas iglesias, hermanos, del día de hoy, que no se juntan con los pecadores, con la chusma, porque tiene miedo de que su alma se va a contaminar. No, si tú te juntas con los pecadores, tu alma no se va a contaminar. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tu identidad no cambia, tú eres el mismo hijo de Dios. Y realmente necesitamos juntarnos con los pecadores. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio del arrepentimiento. Versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Y el Señor Jesucristo dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vean, hermano, esta es una parábola del Señor Jesucristo tratando de enseñarnos lo que es el arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, lo que estamos hablando, lo que nosotros deseamos que la gente haga. Dice la Escritura: hay gozo en el cielo, más por un pecador que se arrepiente. Un pecador. Pero qué interesante, porque habla de las ovejas, de las 99, hermanos. Están seguras ahí. Pero si a este pastor se le pierde una ovejita, y sí sabe cuál es el nombre de esa oveja, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de esa oveja, Omar? La oveja perdida. Sí. ¿Cuál es el nombre? No me acuerdo ahorita. Omar Arenal. La oveja perdida se llama Verónica. Se llama Roberto. La oveja perdida eres tú, hermano, hermana. La oveja perdida era yo. ¿Y el pastor cómo? Era porque ya no estoy perdido. Ya el Señor dejó a las 99, o sea, vino, hermano, a buscarme hasta encontrarme. ¿Y cómo me encontró? Un desastre. ¿Cierto? Ayer visitaba a unos hermanos y el hermano me platicaba pues de su vida, su testimonio. Y me empezó a recordar mi propia vida y la vida de algunos de ustedes que han compartido también de su pasado. O sea, cuando Cristo llegó a nuestra vida, cuando el pastor nos encontró, esta ovejita, hermano, probablemente era blanca, pero estaba llena de lodo, con la patita tal vez quebrada, con sangre, con miedo, enferma, temblorosa. Y así nos encontró el Señor. Era nuestra vida un desastre. Otra ilustración del arrepentimiento, hermanos, en las parábolas de Cristo Jesús. Lucas 15, ahora del versículo 11. Ya saben esta parábola, hermanos, del hijo pródigo. Se le llama el hijo pródigo. Se la voy a decir nada más para no leer todo eso. Pero recuerdan este padre que tenía mucho dinero, tenía 2 hijos, uno mayor, uno más joven, y el joven se rebeló. Todo era suyo porque era hijo de ese hombre tan rico. Y dijo: dame, papá, ya mi herencia, ya quiero mi herencia, ya me quiero ir. Y era una cosa sumamente dolorosa para un padre que su hijo le pidiera la herencia. No sé el día de hoy, hermano, pero en la cultura judía, cuando un hijo le decía: papá, ya quiero mi herencia, ¿sabe? Decía: papi, ¿por qué no te mueres ya? Ya quiero que te mueras, papá, me estás estorbando. Ya quiero que te mueras para que me des mi herencia. O sea, un dolor horrible para este padre. El padre le dio lo que le correspondía, y usted sabe la historia, se fue a gastárselo, a despilfarrar su herencia. ¿En qué, hermano? Comprando Biblias, amén, Nuevo Testamento, dándolo a los pobres, ¿cierto? No, hermano, este hombre se lo derrochó en él. Fiesta, sexo, mujeres, parranda. Algunos de ustedes han experimentado eso, ¿cierto? En el pasado, en la vida sin Dios, hermano. Este hombre, pero era judío, quería comer aún de las algarrobas, o sea, comida de cerdo. Acuérdense, judío. Un cerdo era una cosa, un animal inmundo.
pero lo pusieron a cuidar cerdos. Él se quería comer aún la comida de los cochinos, ni siquiera eso le daban. Y la Biblia dice, ¿qué sucedió? Dice, volviendo en sí, recapacitó, se dio cuenta, hermanos. Versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra mí. Ustedes saben la historia, hermanos. Y levantándose vino a su padre, pero su padre se fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ese llamado. Dijo, pero el padre le dijo a su siervo, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado sus pies, y traigan el becerro gordo, y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Recuerdan que el hijo mayor estaba enojado porque le reclamó, yo siempre te he obedecido y de aquí nunca me han dado un carrito para hacerlo con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, versículo 30, tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano era muerto, tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí estoy viendo a una persona que acaba de aceptar a Cristo, hermano. Es una ovejita preciosa. Y hay gozo en el cielo. Y así deberíamos de dar gloria al Señor. Por una persona, hermano, que se arrepiente, es necesario hacer fiesta. Y creo que necesitamos nosotros, hermano, empezando conmigo, que soy el pastor, celebrar la gente. Cuando una persona se arrepiente, hay que celebrarlo, hay que hacer fiesta. Porque hay fiesta en el cielo. Eso dice la Biblia. Y creo que nosotros podemos hacer fiesta, tal vez pensar en cada mes, cada 2 meses, ¿verdad? La gente que se arrepiente, hermanos, animarlo a seguir adelante. Y decirle, bienvenido a la familia de Dios. Y nos gozamos por tu salvación. Amén. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar para hacer despedida. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias porque un día el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, tu Hijo, vino a nosotros y al entenderlo, Dios, tú abriste nuestro entendimiento, Señor, para que comprendiéramos tu gran amor y dijimos que sí, Señor, y no nos arrepentimos. No nos arrepentimos, Padre. Sabemos que en esta vida a tus hijos experimentan situaciones difíciles, de muchas maneras. Señor, es enfermedades, falta de trabajo, problemas, Dios, pero lo que más duele, Señor, es los problemas de relación con nuestros seres queridos. Y sobre todo, Padre, con aquellos que no comprenden tu verdad. El rechazo, Señor Jesucristo, tú sabes cuánto duele, porque a ti te rechazaron. Tú sabes lo que es amar a alguien con todo tu ser y que ese alguien a quien tú amaste, Señor, te rechazó. Tú sabes muy bien ese sentir, Señor. Y oramos por cada una de las personas que se han arrepentido, que han puesto su fe en Cristo Jesús, tu Hijo.
que tú los animes, Cristo, que tú los fortalezcas. Oramos para que tú protejas su mente de las mentiras y de los ataques de Satanás, que con toda seguridad están viniendo a su mente, por medio de su papá, de sus esposos, su esposa, sus hijos, sus familiares, sus amistades. El diablo usa a todo ser humano posible para desanimar a uno de tus hijos. Por eso oramos, Señor, que tú los protejas, protégelas, protégelos, y que se mantengan firmes, centrados en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Todo lo que dice la gente que va contrario a lo que tú dices en tu palabra, Señor, venga de quien venga, sabemos que son mentiras salidas de Satanás para desanimarnos. Pero te damos gracias, Señor, porque nos hemos arrepentido. Tú nos diste esa libertad de entender, de emocionarnos, Señor, y de responder a algo que tú nos pides. Llévanos en paz de este lugar, Señor, y sabemos que tú siempre estás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.